Hola a todos, bienvenidos a esta clase en la cual vamos a aprender cómo realizar un dibujo con el bolígrafo. Vamos a utilizar además un lápiz HB, que es el que yo estoy utilizando para realizar el boceto. Esta es marca Faber-Castell y la pluma es Bic, es punta fina. También vamos a utilizar un borrador. Y este va a ser el ejemplo que vamos a dibujar el día de hoy, los ejemplos, con diferentes estilos de sombreado con el bolígrafo. Para ello podemos utilizar diferentes soportes, como puede ser en el caso que les mostré anteriormente. Yo utilicé una cartulina de hilo que, como pueden ver, tiene esta textura, lo cual va a hacer que las líneas no se noten tanto. Seguimos practicando y bueno, dependiendo también de qué dibujo queramos hacer, vamos a aplicar diferentes técnicas, diferentes estilos con el cual nosotros sintamos que es el apropiado, o es el que mejor nos sale, o es el con el que más cómodos estamos. Bueno, estas líneas son más juntas, más finitas, es decir, más juntas, y por ello se ve de esta manera. Pero si lo acercamos bien, vamos a ver las líneas igualmente. Obviamente desde lejos esto se va a ver más difuminado, se va a ver ese efecto. Y bueno, también otras maneras de dibujar con el bolígrafo y lograr difuminar es a partir del trazo. Por ejemplo, si estamos dibujando algún rostro o algo esférico, vamos a hacer este trazo. Si vamos a dibujar cabello, por ejemplo, este trazo es primordial. ¿Cómo lo logramos? Vamos la pluma, así para que se vayan los residuos de tinta. Primero asentamos la pluma y luego como que alzamos la mano. Es como que si hiciéramos un visto, ¿ya? Porque es muy diferente a que si solo hacemos esto nada más. Se ve muy lineal y sin nada de volumen, sin nada de sombras. Si hacemos esto, la línea va a formar su propio degradado. ¿Ok? Entonces es muy importante realizar este movimiento. En esta parte yo realicé este movimiento. Aquí lo voy a hacer otra vez para que lo veamos más de cerca. De esta manera. Cruzado. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Vamos a realizar una esfera, ¿okay? Con líneas entrecruzadas y con garabatos.
este va a ser el objeto que voy a dibujar. Me llamó la atención ya que es un objeto de vidrio y por tanto va a reflejar bastantes luces y va a ser muy interesante de dibujarlo en bolígrafo. Vamos a estudiar a fondo estas luces, estos reflejos, no solo en el objeto sino en la sombra misma. Como podemos ver, se refleja incluso el brillo, se refleja en la sombra. Y bueno, pues comenzando con un rectángulo, ya que esa es la forma básica de nuestro objeto, realizamos las líneas paralelas del rectángulo y las vamos uniendo poco a poco. He realizado en la parte de atrás estas líneas para guiarme, sin embargo en el dibujo pues luego las borraré, pero me servirán para guiarme y para que el rectángulo me quede bien, no me quede chueco. Y luego dibujo la parte de arriba, la tapa del objeto. Como podemos ver es en forma cilíndrica. También debemos de mantener esa forma y darle el volumen. Poco a poco veremos cómo realizarlo con el bolígrafo. Ahora estamos realizando el boceto con el lápiz. Recordemos que es un boceto sin muchos detalles. Lo que sí tenemos que procurar es hacerlo en el tamaño y las proporciones correctas. Bueno, podemos guiarnos con el lápiz, tomar las medidas desde nuestra perspectiva y ver que efectivamente sí son las mismas medidas. Debemos declarar también que dependiendo de la perspectiva que veamos el objeto, pues este va a variar sus medidas, sus proporciones en este dibujo en vivo que estoy haciendo. Si hemos tomado una foto, pues será más fácil, ya que el objeto va a estar inmóvil y va a ser la misma forma. En cambio, en este dibujo en vivo, que yo decidí hacerlo de esta manera, pues debemos de mantener esas proporciones para que el dibujo no nos quede deforme y nos quede lo más parecido posible. Ahora con el borrador he borrado las líneas que ya no me hacen falta y procedo a hacer más detalles poco a poco. Una vez que ya esté a gusto con el boceto, con las líneas básicas, también dibujo las sombras, muy importante la sombra. Como les indiqué, todo esto lo vamos a realizar en bolígrafo. En la parte de adentro del esmalte, como es un vidrio en la parte de abajo más grueso, pues se va a ver el contenido de esta manera. Realizo unas pequeñas sombras en la tapa del esmalte, que como les indiqué es en forma cilíndrica, por ende va a tener esas sombras. Recordemos que la luz viene de este lado, lateralmente, y la sombra se va a proyectar de esta manera en todos los aspectos, en la tapa y en las sombras mismas del objeto. Ahora realizamos el mismo dibujo con el bolígrafo. Recordemos que tenemos que ser muy cuidadosos con el bolígrafo y tomarlo muy delicadamente para no hacer líneas muy bruscas y que luego obviamente no vamos a poder borrar, ya que no es como el lápiz. Ya el bolígrafo es una línea definitiva, por ello vamos a ir trabajando poco a poco y vamos a fijarnos de las luces. En este momento estoy señalando los brillos de este objeto, es decir que eso no vamos a cubrir con el bolígrafo, lo vamos a dejar en blanco y vamos a proceder con estas líneas y luego vamos a sombrear. Como les indicaba, hay muchas formas de sombrear con bolígrafo. En este caso, por la forma del objeto, y me resulta más factible también realizar líneas rectas y líneas cruzadas para darle las sombras al objeto. En el cilindro, en la tapa, pues yo también decidí variar un poquito y hacerlo un poco más acorde a la forma a la curva de la tapita. Bueno, ya he dibujado el
esmalte ya he trazado las líneas que tenía con lápiz. Recordemos siempre tener un papelito, una servilleta al lado de nosotros para poder limpiar los residuos del bolígrafo que se pueden quedar en la cartulina o en el soporte. Debemos procurar que el bolígrafo ya haya secado antes de borrar. Yo borré y bueno, yo pensé que ya había secado, sin embargo en la parte de arriba se manchó un poquito. Debí esperar a que seque más. Rayo nuevamente para estar segura de que no hay esos pequeños residuos que quedan en la pluma después de dibujar o escribir después de un cierto tiempo, sobre todo si la pluma ya es vieja. En cambio, si la pluma es nueva, pues no va a ser tan problemática en este sentido, pero sí debemos de darnos cuenta que la pluma al tener esta tinta pues se puede quedar pegada un poquito de tinta, luego de escribir o dibujar un cierto tiempo se queda pegada un poquito de tinta, y esto debemos limpiarla con el papelito que tengamos al lado, porque después vamos a dejar ciertas manchitas, y bueno, pues eso es lo que debemos de evitar para que nuestro dibujo se vea pulcro. Y ahora, como les indiqué, estoy realizando las líneas de la tapita poco a poco. En esta zona, como es más oscura, ya que está en contraluz, pues obviamente voy a hacer unas líneas más intensas. De pronto le asiento un poco a la pluma, mientras que a los lados pues estas líneas van a estar más difuminadas, no tan asentadas. Y bueno, pues mi trazo se va a enfocar en la parte de en medio, que es donde yo quiero que haya más sombra. Con el lápiz les señalé cómo estoy llevando la dirección de mis líneas. Me gusta hacerlo de esta manera, ya que pues se genera cierto movimiento, es decir, estas líneas curvas van a generar más el efecto que tiene la tapa. Voy limpiando también poco a poco. Si veo que ya he dibujado un poco, pues ya limpio la pluma. No esperemos a que se manche para limpiarla, sino que antes de ello limpiamos la pluma. En la parte de arriba sombreo también un poco. Y como podemos ver, esta es la manera en la que recomiendo que se puede sombrear con la pluma, con el bolígrafo. Aplico un poco de intensidad aquí, y en la parte de la esquina pues un poco más baja la intensidad. Ahora hago la sombra de la tapa sobre el esmalte. Como podemos ver, también aquí he señalado los brillos que va a tener el objeto. Vemos que si lo movemos, pues este brillo y esta luz va a cambiar de posición al reflejo. Por ello debemos de visualizar primeramente nuestros brillos y dejarlos sin pintar. Yo estoy dibujando y trazando más o menos por dónde van a ir los brillos para no pasarme de ese espacio y seguir pintando y sombreando las demás áreas, que el día está más oscuro, y poco a poco el dibujo va a ir tomando forma. Debemos de fijarnos en todos estos detalles para que se pueda ver más realista, y vamos difuminando con las líneas. Podemos ir en una dirección, luego en otra dirección, y bueno, pues también podemos añadir más líneas en un solo espacio. Aquí hice estas líneas porque en la parte de abajo pues se ve más sombreado la tapa. En la parte de aquí también se ve más sombreado, y pues bueno, así se va viendo mejor
incluso se va distinguiendo del esmalte y acentúo más las sombras. Como ven, poco a poco yo voy sombreando, no me arriesgo en un principio a intensificar tanto mis líneas, sino que poco a poco voy sombreando y luego voy acentuando estas líneas. Así es la manera en la que yo por lo general realizo mis dibujos. Nuevamente aquí tenemos más reflejos, dejo ese espacio y continúo sombreando diferentes matices. Aquí es más intenso el sombreado, aquí va a haber un poco de brillo, limpio la pluma, recordemos eso, porque ya me di cuenta que estaban quedándose un poquito de residuos de la tinta del bolígrafo. Voy sombreando en esta parte, sombreo, me doy cuenta que no hay tanto brillo en esta parte. Aquí ya hay un poco de brillo, en esta parte también. Delimito esa parte y con este lápiz les estoy mostrando cómo me he dado cuenta, me he percatado de que existen estos brillos. En la parte de aquí. Y bueno, pues todas esas zonas vamos a dejarlas sin pintar y vamos a intensificar nuestras sombras en las esquinas para darle más proporción a nuestro dibujo. Asimismo, como en la parte de abajo, en la parte de arriba realizo lo mismo, ya que eso genera un poco más de volumen y a partir de las sombras. Prosigo con la parte de abajo, me sigo dando cuenta de las luces y de las sombras. Voy sombreando poco a poco. Estoy yendo en esta dirección, luego iré en otra dirección, es decir, voy a hacer las líneas entrecruzadas para que mi sombreado sea más intenso, más oscuro. Aquí sombreo un poco y en este pedacito, en estas esquinas, podemos ver que van a haber más reflejos. En esta parte va a estar más oscuro y voy intensificando con líneas cruzadas o añadiéndole más líneas a las líneas que ya tenemos. Ahora voy a entrecruzar estas líneas. Trato de que las líneas sean acorde a las otras que hemos dibujado en las otras áreas, como en la parte de abajo, por ejemplo, ya dibujé en esta dirección. Entonces, para que vaya más en armonía, los voy a dibujar en esa dirección asimismo. Aunque como les mencioné, esta cartulina, al ser cartulina de hilo, pues las líneas no se van a notar tanto y nos va a permitir experimentar más. Y si nos equivocamos, pues tratar de corregirlo. En esta zona veo que hay más sombra. Sigo sombreando, esta parte de aquí está más oscuro. Y ahora continúo con la parte de abajo, luego iré por la parte del frente. Todos estos detalles, todas estas sombras, pues son productos de los reflejos que el vidrio causa en el objeto, y pues todos estos brillos y las luces se van a reflejar y nosotros lo que debemos de hacer es detallar todo esto, todas estas sombras. Limpiamos la pluma nuevamente y proseguimos a sombrear toda esta zona, todo este espacio. Es casi del mismo color, no conlleva luces ni brillos, por ello yo he sombreado todo en esta dirección. Ahora en la otra dirección, poco a poco yo voy sombreando. Este ya sería lo que es el contenido, el de esmalte, la pintura de esmalte que tiene nuestro objeto. Y así es como ha quedado.
Como podemos ver, he dejado las zonas de brillo y esto hace que nuestro objeto tenga dimensiones y proporciones y se vea más realista. Ahora vamos a intensificar ciertas zonas donde yo veo y me doy cuenta que hay más sombra. Y ahora proseguimos con la sombra que proyecta el objeto sobre la base. Estoy señalando que el brillo, la luz, sobrepasa el objeto y se genera la sombra. En la sombra vamos a dejar ciertos espacios donde van a ir estas luces, estos brillos. Sigo dibujando la sombra. Intensifico la línea que está aquí, que es donde va a ir la sombra, y con el lápiz señalo donde no quiero pintar, no quiero dibujar con el bolígrafo para no pasarme de esa área, y aquí ahí es donde se refleja la luz. Prosigo sombreando. Como esta sombra se va difuminando, es decir que en un principio va a estar más intensa y luego a medida que se aleja del objeto, esta sombra va a estar más difuminada. Realizo estas líneas primero más asentadas al principio y luego pues hago como que alzo la pluma ya cuando estoy terminando la línea. Como les indiqué en las primeras partes del video, este tipo de trazo nos va a dar este efecto de difuminado. Detallo todas estas sombras que también se proyectan en la sombra. Las sombras del objeto se proyectan en la sombra que está en la mesa. Y las luces también. Voy detallando, añado más sombra, más detalles. Bueno, en este pedazo está más rápido. A lo largo del video he tratado de hacer el video más corto para que no sea tan largo, sino duraría más horas, y por esto he aumentado la velocidad. Pero bueno, así es como queda nuestro dibujo.